Hola, somos Majo, Edmundo, Emilio y Mildred y les vamos a presentar los sucesos históricos de Palestina e Israel. El conflicto entre Israel y Palestina representa un complejo entramado de identidades y narrativas históricas que perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza entre ambas partes. ¿Cuáles son estos hechos de la problemática de conflictos entre Israel y Palestina? El conflicto entre Israel y Palestina tiene profundas raíces históricas, pero también religiosas, y inicia a finales del siglo XIX con el surgimiento del sionismo, que es un movimiento que postulaba que los judíos necesitaban un estado propio. Esta idea impulsó a muchos judíos a emigrar hacia Palestina, donde había una población árabe autóctona. autóctona. Bueno, igual contextos históricos, aquí podemos ver cómo inicia el sionismo y ahí nos pasamos a la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918, cuando Palestina, al finalizar la guerra, quedó bajo el control del Reino Unido, lo que generó tensiones crecientes entre las poblaciones judías y musulmanas. La política británica de casa judía facilitó la inmigración también de los judíos y exacerbó las fricciones con los árabes palestinos. Luego pasamos a la resolución de la ONU de 1947. Las Naciones Unidas propusieron la división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, dejando Jerusalén como un territorio internacional. Esa resolución fue rechazada por los líderes árabes y no logró calmar las tensiones que había entre estos dos países. Bueno, pasando a los eventos clave de estos hechos, pueden ser la primera intifada, que fue en 1987, donde estalló, pues fue un levantamiento palestino que resultó en violencias y en confrontaciones con muchos muertos, y este conflicto puso de manifiesto la resistencia palestina y la represión israelí. Después hubo acuerdos que se llaman acuerdos de Oslo, esto fue en 1993, pero a pesar de estos acuerdos, continuaron los conflictos, llegando a la segunda intifada en el 2000, que duró del 2000 al 2005, que fue este colapso de negociaciones, y pues este periodo se caracterizó por un aumento en la violencia de las operaciones militares israelíes, así como ataques suicidas palestinos. Después, las operaciones militares recientes que van desde el 2008, el conflicto en Hamas y en Israel bueno, hay muchas operaciones militares como respuestas de ataques de ambos bandos. Igual ciertas dimensiones ignoradas, como palestinos con ciudadanía israelí, un aspecto frecuentemente pasado por alto en el análisis del conflicto, en la situación entre los palestinos con ciudadanía israelí. Este grupo representa una parte significativa de la población y enfrenta problemas de discriminación sistemática y un estatus de segunda clase, aunque han sido históricamente marginados y considerados una quinta columna. La postura de Israel en el contexto del conflicto de Hamas se caracteriza por un fuerte apoyo a la respuesta militar del gobierno, con una parte significativa de la población, que es un 39%, considerándola adecuada, y un 34% que cree que debería ser más contundente. Existe una confianza generalizada que en el país alcanzará sus objetivos en la guerra, aunque también hay preocupaciones sobre la posibilidad de una expansión del conflicto. En relación con el futuro de Gaza, un 40% de los israelíes considera que Israel deberá gobernar la región después de la guerra. Sin embargo, hay un notable excepcionismo respecto a la posibilidad de una paz duradera con un Estado palestino independiente, con un solo 26% creyendo en esta viabilidad. Además, la opinión pública está dividida especialmente entre judíos y árabes e israelíes, quien tienen perspectivas muy diferentes sobre el conflicto. La respuesta militar y el liderazgo político refleja una realidad compleja en lo que los israelíes están en una gran medida alineados con las acciones de su gobierno, pero también existe una preocupación por las implicaciones a lo largo del plazo del conflicto. Y hablando de la postura palestina, se centra en la resistencia a la ocupación y la búsqueda de autodeterminación. Los líderes palestinos abogan por la creación de un Estado independiente en las fronteras a 1967, con Jerusalén, este como su capital, y destacan el sufrimiento causado por la preocupación israelí y la expansión de asentamientos, ya que la resistencia tanto armada como no violenta se considera un derecho legítimo en su lucha por la libertad. Organizaciones como Hamas defienden la resistencia armada, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, busca soluciones diplomáticas. Sin embargo, la desconfianza hacia Israel y el fracaso de los procesos de paz han llevado a un aumento en la radicalización de la lucha por los derechos palestinos. Ahora, hablando acerca de algunos ejemplos o analogías para apoyar ambos puntos de vista,
Como equipo, el conflicto entre Israel y Palestina nos recordó a dos familias peleando por una casa que ambas consideran suya. Cada familia tiene sus razones históricas, culturales y emocionales para reclamarla, y ningún intento de mediación externa logra resolver el problema. Los mediadores, como lo es la ONU, tratan de intervenir, pero sus decisiones rara vez satisfacen ambas partes, lo que solo genera más tensiones y por lo mismo más conflicto. Cada acción de una parte provoca una reacción violenta de la otra, atrapando a ambos en un ciclo interminable de confrontación y desconfianza. Ahora, en cuanto a los apocalípticos, en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, tiende a ver su identidad cultural y nacional como algo exclusivo y amenazado. Este enfoque se manifiesta en la desconfianza hacia los medios de comunicación y las narrativas internacionales, que a menudo son percibidos como deslegitimadores de sus experiencias históricas. Por ejemplo, algunos israelíes pueden sentir que su historia y sufrimiento han sido minimizados, lo que refuerza una actitud conservadora y de rechazo a cualquier cambio que amenace el orden establecido. Esta perspectiva fomenta una visión pesimista del futuro, en la que la cultura y la identidad se consideran en peligro debido a la influencia de la otra. En cuanto a los integrados abogan por una comprensión más inclusiva y diversa del conflicto, promoviendo la coexistencia entre israelíes y palestinos. Este enfoque se refleja en iniciativas culturales y sociales que buscan visibilizar las historias de ambas comunidades, utilizando medios masivos para crear empatía y entendimiento. En cuanto a las falacias argumentativas, la falsa dicotomía a menudo se presenta el conflicto como una lucha entre dos opciones opuestas, la existencia del Estado de Israel o la autodeterminación palestina. En cuanto a la apelación a la emoción, muchas veces se utilizan historias individuales de sufrimiento o violencia para evocar una respuesta emocional, lo que puede desviar la atención de los hechos y argumentos lógicos sobre el conflicto. El post hoc ergo propter hoc se puede argumentar que los ataques de un lado llevan automáticamente a que el conflicto se ha escalado por parte del otro lado, sin considerar otros factores que pueden haber contribuido a la situación. En cuanto a la causalidad falsa, a veces se argumenta que ciertos eventos son la causa directa de otros, sin una evidencia sólida que demuestre esa relación, como insinuar que la resistencia palestina es la única razón de la violencia en el conflicto. Como equipo, pudimos llegar a la conclusión que el conflicto entre Israel y Palestina es un reflejo de la complejidad histórica, cultural y religiosa de la región. Ambas partes tienen derechos percibidos sobre el territorio, especialmente en Jerusalén, lo que hace difícil una solución sencilla. A pesar de múltiples esfuerzos de mediación, el ciclo de violencia y desconfianza persiste. Como equipo, podemos analizar cómo las acciones de ambas partes se alimentan mutuamente, perpetuando el conflicto y haciendo que cualquier intento de paz requiera una solución que contemple las necesidades de ambos lados. Muchas gracias. Para finalizar, queremos saber de los conocimientos de Humberto Eco que aplicamos en nuestra cartografía. Humberto Eco desempeñó un papel crucial académico, siendo un influyente semiólogo y teórico de la comunicación. Los conceptos aplicados fue la semiótica y la semiología, que estudian como los signos y sistemas los signos y sistemas de signos que transmiten significados. En nuestra cartografía aplicamos estos principios para representar mediante símbolos visuales, imágenes, cruces, estrellas y banderas el conflicto entre Israel y Palestina. Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados plantea dos visiones sobre la cultura de masas. Los apocalípticos critican la simplificación de la información como una pérdida de profundidad, mientras que los integrados valoran su capacidad para difundir conocimientos de manera accesible. Nosotros sentimos que nuestra cartografía estaría más del lado de los integrados, ya que a través de las imágenes y símbolos se vuelve más accesible la información eh, y se vuelve pues más fácil que otras personas eh, sepan de ella. Eso sería todo. Muchísimas gracias.